Bueno, vamos con el ejercicio número 1. Este ejercicio está guardado en el paquete denominado llamada semana 1 y contiene una clase llamada ejercicio número 1, como observamos en pantalla. Dentro de esta clase se va a realizar y ejecutar el método main, que es el punto de inicio de ese programa. Y cada vez que se ejecute ese programa, en pantalla va a aparecer un mensaje de Hello World o en español Hola Mundo. Bueno, este es un ejemplo muy básico para mostrar cómo se escribe y ejecuta un programa sencillo en Java. Ahora tenemos el ejercicio número 2. Este ejercicio consta de que se va a calcular el área de un círculo. Y lo primero que se tiene que hacer es importar la clase scanner, este de acá, para poder leer los datos desde el teclado. Y acá está el método main, que dentro de este se va a crear un objeto scanner para poder recibir la entrada del usuario. Luego se va a solicitar al usuario que ingrese la radio del círculo. Y con ese valor ya obtenido, se va a calcular el área del círculo utilizando la fórmula tradicional. Finalmente se va a mostrar el resultado en pantalla. Clic derecho, ejecutar. Se va a ingresar el radio del círculo y automáticamente se va a calcular el área del círculo. Ahora tenemos el ejercicio número 3. Es como el anterior, pero en este se va a calcular el área de un triángulo. Claramente se va a importar la clase scanner para permitir leer los datos ingresados por el usuario. Y lo primero que se va a solicitar es que ingrese la base del triángulo. Luego se va a solicitar la altura del triángulo, porque con esos valores se va a poder calcular el área utilizando la fórmula tradicional, ¿no? Que es área igual base por altura dividido entre 2. Y finalmente el resultado se va a mostrar en pantalla. Ingresamos un número, la altura del triángulo, y automáticamente va a calcular el área del triángulo. Ejercicio número 4. Este programa va a permitir calcular el área de un triángulo isósceles. Primeramente se va a importar la clase scanner, como en los anteriores ejercicios, para obtener los datos del usuario que va a ingresar, ¿no? La longitud de los lados iguales y la base del triángulo se va a obtener ya que el usuario va a ingresar los datos. Y con estos datos ya obtenidos se va a calcular el área usando la fórmula tradicional, ¿no? Como observamos en pantalla, que es este de acá, donde A es la longitud de los lados iguales y B es la base. Para poder mostrarles en pantalla cómo funciona este programa, se va a tener que ejecutarlo, ¿no? Ingresamos los datos y se va a calcular el área de un triángulo isósceles. Vamos con el ejercicio número 5. Bueno, este ejercicio nos va a pedir ingresar el valor de un lado de un triángulo para poder calcular el área utilizando la fórmula tradicional. Y en pantalla se va a mostrar el resultado, ¿no? Pero ¿cómo funciona? Acá tenemos la clase scanner importada, ¿no? Luego se va a crear un objeto para poder capturar la entrada del usuario. Se va a pedir al usuario ingresar el lado de un triángulo. Esta medida se guarda en la variable a. Después de eso, se va a calcular utilizando la fórmula para calcular el área de un triángulo equilátero. Para que puedan entender mejor, mat.sqrt es o significa la raíz cuadrada de 3. Y este a por a que observamos en pantalla significa que es de lado al cuadrado. Y después se va a mostrar en pantalla este mensaje de área del triángulo es más el área calculada y lo vamos a ver ejecutando el programa. Se va a ingresar los datos, que puede ser cualquier número, y automáticamente observamos en pantalla el área del triángulo ya calculado.
Ejercicio número 6. Este programa nos va a pedir medir el largo y el ancho del rectángulo, calculando el área usando el largo por ancho. En conclusión, nos va a mostrar el área de un rectángulo. Primero que se va a hacer, claramente importar la clase Scanner para permitir leer los datos que el usuario va a ingresar. Se va a crear un objeto para leer lo que el usuario va a ingresar o escribir. Primeramente se va a pedir el largo del triángulo. Luego se va a pedir el ancho del triángulo, que es B. Y después se va a calcular el área, que es área igual largo por el ancho. Y para poder entender mejor este programa cómo funciona, se va a tener que ejecutar. Se va a ingresar los datos, que puede ser cualquiera. Y automáticamente en pantalla nos va a salir el área del rectángulo. Muy bien. Ejercicio número 7. Como ya se sabe, se va a importar la clase Scanner. Luego, dentro del método main, se va a crear un objeto para que el usuario pueda ingresar los datos. Luego vamos a solicitar a que ingresen la longitud del rectángulo, que va a ser L. Después se va a solicitar que ingrese el ancho del triángulo, que va a ser B. Y estos datos solicitados va a ser el perímetro igual a 2 por el ancho y la longitud. El resultado se va a mostrar en pantalla. Ingresamos los datos. Y nos va a mostrar el perímetro de un rectángulo. Vamos con el ejercicio número 8. Este programa en Java va a calcular el perímetro de un cuadrado. Primeramente importando la clase Scanner, creando un objeto para que el usuario pueda ingresar los datos. Y consiguiente se va a pedir ingresar la longitud de un lado del cuadrado, que va a ser A o una variable A. Y a continuación, automáticamente se calculará el perímetro multiplicando el lado por 4, ya que un cuadrado tiene 4 lados. Finalmente, se va a mostrar el resultado en pantalla. Presionamos ejecutar, se va a ingresar los datos y en pantalla se mostrará el perímetro de un cuadrado. Ejercicio número 9. Este programa en Java va a permitir calcular el volumen de una esfera. Y lo primero que se va a tener que hacer es importar la clase Scanner. Y dentro de este método main se va a definir un objeto para que el usuario pueda ingresar los datos. De esta manera se va a solicitar al usuario que ingrese el radio de esta esfera, que se va a guardar en la variable R. Luego de eso se va a tener que calcular el volumen con esta fórmula que se encuentra en pantalla. Y seguido de eso, cuando se ejecute el programa, en pantalla se va a mostrar el resultado. Ingresamos los datos y observamos el volumen de la radio. Ejercicio número 10. Este programa en Java va a calcular el promedio de un conjunto de números enteros almacenados en un arreglo. Primero lo que se va a tener que definir son 5 elementos y se les va a asignar un valor específico, como 10, 20, 30, 40, 50. Luego de eso se va a crear un ciclo, for, para poder sumar todos los elementos del arreglo y almacenar la suma en una variable de resultado. Después se va a tener que calcular el promedio, dividiendo la suma total entre el número de elementos n, convirtiendo el resultado a doble, para poder obtener un valor con decimales. Finalmente se va a tener que ejecutar el programa en pantalla y se va a mostrar el resultado y el promedio calculado. En este ejercicio número 11 se va a calcular el monto de una factura de luz y se va a basar en la cantidad de unidades de electricidad que cada persona o una persona ha consumido.
Lo que se va a hacer es declarar una variable units que va a indicar que el cliente ha utilizado 200 unidades de electricidad. Luego se va a crear una variable bpay que va a almacenar el total del dinero que el cliente debe de pagar. Este programa va a utilizar condiciones, que es el if y el if. Primero, vamos el if, que va a calcular el costo según las unidades consumidas, como observamos en pantalla. Esta parte de acá, de else if, nos va a mostrar que si el consumo es menor a 100 unidades, el costo que va a tener que pagar es 1.20 por unidad. Pero si el consumo está entre 100 y 300 unidades, como en este caso, que son 200 unidades, se debería de calcular. Y en pantalla se va a mostrar el total que debe de pagar el cliente. Listo. En pantalla observamos lo que tiene que pagar el cliente, que son 320.0. Ejercicio número 12. Primero lo que se va a realizar para poder entender este programa es que se van a declarar variables. El primer variable va a ser el tamaño del primer vector, que va a ser el vector A. El segundo del vector B. Y el tercero va a contar las coincidencias que va a haber entre el vector A y el vector B. Luego se van a crear los vectores. El vector A tendrá 10 elementos, mientras que el vector B va a tener 20 elementos. Después de eso se va a tener que crear un método que se va a llamar llenar arreglo. Este método va a permitir que el vector A y el vector B sean llenados con números aleatorios entre el 1 y el 100, usando mat.random paréntesis para poder generar los números. Y cada posición del vector, como observamos, se va a llenar en un bucle denominado for. Luego de eso, se va a crear un método denominado comparar. Y lo que lo va a hacer es comparar cada elemento del vector A con cada elemento del vector B. Si se encuentra que el vector A y el vector B imprime el mensaje indicado en qué posición fue encontrado. Cada coincidencia aumenta el contador LM. Luego de eso, se va a crear el método imprimir, para poder imprimir elementos de los vectores, uno por uno en pantalla. El método principal lo que va a hacer es llenar los vectores en el método llenar arreglo, luego va a imprimir los vectores en el método imprimir, finalmente va a comparar sus elementos en el método comparar. Y cada uno es esencial que lo invoquen, porque si no, el programa no se va a poder ejecutar. Como observamos en pantalla, vamos a hacerlo más grande para poder observarlo. Acá tenemos los elementos del vector A, los elementos del vector B, y se está comparando los elementos del vector A con el vector B. En conclusión, el elemento del vector A, 6, 94, es igual al elemento del vector B, 8, que es igual a 94.